Hola, soy Jerónimo de Carmen y hoy os traigo el tutorial, por así decirlo, de que nos complicamos mucho la vida con el tema de poner la cejilla cuando no la hemos puesto nunca y me decís, Jero, es que es imposible, es que no se puede poner la cejilla. Pues os voy a dar un remedio muy importante y un ejercicio para que no nos cueste tanto y sepamos cómo colocarla adecuadamente con la presión para que suenen las cuerdas. Lo primero que tenemos que saber y ver en la guitarra, que las cuerdas estén, si os fijáis, las cuerdas en mi guitarra están muy pegaditas al mástil sin que lleguen a serdear, que se llama. Cuando serdeas porque rozan los trastes y no suenan bien, ¿vale? Entonces, que suenen bien las cuerdas y que no estén muy separadas del mástil, ¿veis? Y aquí igual no están muy separadas. Si las cuerdas estuvieran así de separadas, influye mucho en que nos cueste muchísimo poner la cejilla. Entonces, si tenéis las cuerdas muy separadas del mástil, si queréis podéis ver este vídeo que tengo aquí de cómo poder intentar bajar las cuerdas para que no estén tan altas del mástil. Y ya habiendo visto esto, lo primero, como yo he aprendido y como me han enseñado a mí mis maestros, como Rafael Morales, siempre decimos, ¿cómo ponemos el fa? El fa es un dolor de cabeza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En vez de empezar a intentar poner la cejilla en el traste 1, ¿qué pasa que en el traste 1? ¿Por qué no? Porque en el traste 1 o el traste 2 incluso, al estar tan pegado el hueso, hay más tensión y están más duras las cuerdas, entonces cuesta un poco más al principio. Mi recomendación, vámonos al traste 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a ir colocando el dedo 1 cuerdas por cuerdas. ¿Cómo sería? Empezamos primera y segunda. Si podemos en principio, es muy importante, si al principio podemos ir poniendo solo el dedo sin apoyar el pulgar para hacer un poquito de fuerza, y luego con el pulgar lo que vamos a hacer es afianzar la presión. Pero si empezamos sin colocar el pulgar y el dedo 1, algunos dicen que así un poquito doblado, otros así. Yo lo he aprendido con el dedo recto y la verdad no he tenido ningún problema. Son otras técnicas, otro tipo de estilo de guitarra, pero para aquí, para la guitarra flamenca, yo siempre lo he aprendido así y el dedo yo lo pongo, si veis, no lo pongo ni doblado ni nada de eso. Lo único que sí, lo pego lo más posible, sin estar encima del traste, del hierro, lo pongo lo más cerca posible, pero sin estar encima, ¿vale? Entonces, sin hacer presión atrás, en principio, si podemos, apretamos, así, sin estar con el dedo pulgar reforzando por detrás, de momento. Y empezamos con la primera y segunda cuerda, solamente. Que suenen, ¿vale? Ya no suena, entonces nos subimos un poquito para pisar tercera, segunda y primera. ¿Veis? No estoy poniendo. Ahora, os lo digo al principio si podéis, sin estar presionando con el pulgar. Ahora os diré después cómo presionamos con el pulgar por detrás para afianzar la presión y que suene más estable. Entonces, tercera, segunda, primera, así, haciendo presión, como tirando para ti, para adentro. Ya no suena bien. Esto al principio va a costar mucho también, pero si empezamos en el traste 5, como os digo, y cuerda por cuerda, vamos a ir nosotros, porque cada uno tiene que acostumbrarse y acomodarse como mejor le venga de poner la cejilla. Cada uno, la mayoría ponemos la cejilla igual, pero luego cada uno tiene sus mañas para ir poniéndola, ¿vale? Entonces, si veis, vamos a ir poniendo, aunque en la falange quede el dedo 1, en este caso a mí, pero si vamos presionando bien, vamos acomodando el dedo para que vayan sonando todas las cuerdas. Entonces, ahora sin presionar atrás, igual, tercera, segunda y primera, ¿vale?
muy importante, si no van sonando desde el principio, es que cada uno vayamos mirando la manera de que nos acomodemos el dedo para que pueda sonar. Entonces subimos a la cuarta y hacemos cuarta, tercera, segunda y primera, sin presionar atrás, de momento, ¿vale? Luego, sucesivamente, quinta, ¿vale? Esta ya cuesta mucho más, ¿vale? Desde la quinta. Si os habéis dado cuenta, a mí no me ha sonado en la primera y he tenido que acomodar el dedo. Eso es lo que quiero que hagáis, porque así os vais a acostumbrar a saber dónde está el fallo. Y después desde la sexta, ¿vale? Sin presionar atrás, ¿ok? Cuando ya nos salen bien todas y ya tenemos el dedo acostumbrado a ponerlo en todas, ya lo vamos a reforzar con el pulgar por detrás. ¿Cómo ponemos el pulgar por detrás? Pues os recomiendo a una mitad del mástil, como a la mitad del mástil, y ahora que esté prácticamente a la par o paralelo, en este caso, del dedo de la cejilla, ¿vale? Ya no sale así, ¿no? Entonces después vamos a poner, por ejemplo, como un fa mayor, pero en el quinto traste, que sería un la mayor. Entonces ponemos el dedo 2 después en la tercera cuerda, acordaos, con el dedo en forma de media luna y de punta para que no roce las demás cuerdas. Y ya presionando atrás, ponemos, ¿vale? Después ya ponemos el dedo 3, igual en forma de media luna, en el traste 7 de la quinta cuerda y hacemos lo mismo. Todo esto va poco a poco. Si vemos que no nos suena desde el primero, tenemos que ir acostumbrando el dedo a que vaya sonando, ¿vale? Después. Y después el dedo 4 en la cuarta cuerda del séptimo traste. Y así nos va a ayudar muchísimo a que podamos poner la cejilla. Os lo recomiendo mucho. Cuando empezamos desde el primer traste, también lo que podemos hacer cuando lleguemos al quinto traste, que habíamos hecho 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, me estoy refiriendo a las cuerdas, poner esta postura. ¿Cuál sería? Re menor. Entonces sería con el re menor, cejilla hasta la quinta cuerda y el dedo 2 en la segunda del sexto traste, el dedo 3 primero así, luego el dedo 3 y luego el dedo 4. Y esto sería un re menor, ¿vale? Porque estamos en el quinto traste. Al principio va a doler muchísimo, os lo digo, porque a todos nos ha dolido aquí, porque hacemos demasiada presión, estamos tensionados, hay que estar relajados, ¿vale? Estamos relajados y vamos poco a poco. Si veis, es cuestión de mucha paciencia y todo muy lento. ¿Por qué? Cuanto más lento lo hagamos, nos vamos a dar cuenta si está limpio el sonido o no está limpio. Entonces, cuando vayamos subiendo, ahora a ver este. No estoy haciendo bien la presión. Tiramos un poco para nosotros, ¿vale? Aquí yo no estoy presionando, como os decía al principio. ¿Vale? Tiramos un poco para nosotros el dedo. Y aquí igual. Cuando no suena bien sería así, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que no estamos haciendo la presión suficiente. ¿Qué es lo importante de aquí? De hacerlo en el quinto traste, que nos va a costar mucho menos. ¿Por qué? Porque aquí hay menos tensión y dureza en este traste, ¿vale? En el traste 5. Cuando ya nos salga el fa, la postura de fa, en este caso en el traste 5 sería la mayor. Cuando ya nos salga aquí, veréis como ya ponerlo el fa natural en su posición, que sería en el traste 1, nos va a costar, pero ya vamos a tener el dedo acostumbrado a saber la presión que tiene que ejercer y vais a daros cuenta de que no hay que apretar tanto ni tener la mano tanto en tensión, sino simplemente poner bien los dedos, el 2, el 3 y el 4, que no estén rozando las demás cuerdas, que estén
en forma de media luna para que no moleste el sonido de las demás cuerdas, y ya con el dedo 1 y la presión del pulgar por detrás y que esté centrado del centro más para allá para hacer un poquito presión en el dedo 1 y más abajo del mástil, no aquí arriba porque si no no podemos hacer bien la presión, sino de la mitad del mástil para abajo, ¿vale? Y entonces vais a ver que ya no hay que apretar tanto, sí hay que apretar, pero no hay que apretar tanto que te duela un montón la parte esta del músculo del pulgar, que sales con un dolor que dices, me cuesta la vida. Entonces hay que apretar como os digo, pero no con tanta presión cuando ya hemos hecho el ejercicio aquí, porque ya tenemos la mano acostumbrada al traste 5 y lo tenemos acomodado de tal manera que ya sabemos la presión que hay que ejercer. Aquí un poquito más, pero no mucho más. Espero que os haya gustado este ejercicio, que os va a venir muy bien, os lo recomiendo para los que no habéis puesto nunca una cejilla. Y no olvidaros comentar, darle like y suscribirse a mi canal. Recordad que los cursos están aquí abajo en la descripción de guitarra flamenca. Gracias a todos porque están yendo muy bien. Nos vemos en el siguiente vídeo.